sé si ya lo saben, pero el pastor de hoy se llama Oscar Sande. Y quería hacerle algunas preguntas como para ir rompiendo el hielo, para quitarnos los nervios. ¿Cuáles son sus hobbies o qué le gusta hacer a usted? ¿Qué me gusta hacer? Trabajar en el jardín, Elena, ya está ir a hecho, yo me cortar tengo que leña. ir. Alguien se tiene que ir. Ah, y caminadas y senderismos por aquí. Yo vivo en Australia. Aquí el bosque le llaman bush, así que bushwalking o caminando senderismo por el bosque. Me gusta mucho. Vale, ¿y usted es más de frío o calor? ¿Mar o montaña? Bueno, lo que sea menos templado, ¿no? Am, Como a los Si me extremos. estabas preguntando si era frío o caliente, vamos a decir caliente, caliente por el Espíritu del Señor. Y muy posiblemente, a mí me gusta ver mucho el mar, pero desde no en la arena, sino en las rocas, sí, en un poquitito de hierba o césped que puedan tener antes del mar, me encanta, pero la arena en los pies y luego llevarlo al auto o al coche, no. Vale, una preguntita más. ¿Es su núcleo familiar? ¿Esposa, hijos? Ajá. ¿Quiénes Bueno, son? invito a todos si no han visto. Bueno, tengo aquí a todos ustedes en cámara. Bueno, 25 por pantalla, no sé cuántas. Hay 4 pantallas, así que hay 100 personas aquí. Creo que es el máximo que habilita Zoom. De estas 100 personas, ¿alguien ha visto el testimonio de mi esposa? No Sí, sabemos quién es. sí puedo ver. No sabemos quién Ok. es. Nosotros desde Murcia. Desde Murcia, ok. Bueno, pues hay bastantes que han levantado la mano. Entonces, al resto les invito a ver una serie que se titula Con Dios en el Fuego, que tenemos en el canal, Seminarios Oscar Sande. Vale. Se titula Con Dios en el Fuego. Y ahí hablamos el caminar por fe, el testimonio de mi esposa, etcétera. Y aparte de eso, tenemos 5 hijos. Tres que son latinos y 2 rubios australianos. 2 rubios australianos que parece que hacen que todos se pregunten de dónde han salido estos 2. Qué hermosa En total bendición, qué 5. hermosa familia. Ahora el hermano Enoch le va a hacer algunas otras preguntas del ministerio. Ok. Hola, ¿qué tal, Pastor Óscar? Yo soy Enoch, de aquí de La Coruña, y tengo un par de preguntas que hacerle. Y la primera es, ¿cuántos años lleva usted en el ministerio? Bueno, tengo 45 años, o voy a cumplir 45 años ahora no os voy a decir el día porque no me gustan los regalos. Así que para que no me lo mandéis. Entonces, en estos momentos yo Prometido, trabajo, no o le sea, enviaremos lo que nada. paga el pan, lo que llega el pan, lo que trae el pan a la casa. Yo tengo una doble licenciatura. Tengo la licenciatura en teología y ministerio y tengo luego aparte de eso, tengo otra doble licenciatura de ciencias de la salud y medicina nutricional. Yo soy nutricionista clínico y tenemos citas por el internet acerca de ello. Yo trabajé como pastor en la conferencia de Nueva Gales del Sur, en una iglesia hispana y en una iglesia bien pequeñita inglesa, pero desde el 2010, soy anciano, el primer anciano de iglesia en la iglesia de Moy, en el estado de Victoria, y trabajando, digamos, el dinero entra a través de mi trabajo. Es un poquitito, en su día,
en su día en mi caso, fui convencido de que Dios podía llegar o me podía utilizar más desde el punto de vista de un ejemplo que vemos, por ejemplo, en Pablo, que construía tiendas de campaña o carpas Ujú. Sí. al paralelo con el Evangelio. Y desde entonces, desde el 2010, lo hemos estado haciendo de esta manera. Como me da el hecho de que, o sea, si no soy fontanero, no sé conducir, no sé construir carpas o tiendas de campaña, pero, pero soy nutricionista clínico, entonces usamos eso. Y la verdad, usamos eso también para poder llegar a muchos que de otra manera no podríamos llegar. O sea, yo no ando de puerta en puerta, tocando de puerta en puerta. A mí me tocan a mí. Gente secular de todos los Muy caminares bien. me tocan a mí. Entonces, según me están hablando, me cuentan sus problemas nutricionales y luego yo les digo lo siguiente: wow, estás pasando por un montón de problemas. Mira, yo tengo un libro donde pongo los nombres de pacientes que quieren en el libro de oración. ¿Te importaría si te pongo tu nombre en el libro de oración? Y me dicen, ah, sí, ¿harías eso? Y digo, sí, sí, por supuesto. Y me dice, ah, bueno, pues sí. Pues mira, pues bien, te dejo, ningún problema. Le digo, bueno, y yo pienso para mí, ya me ha dejado poner el nombre en el libro de oración, entonces yo ahí ya aprovecho y digo, bueno, ¿te importa que ore por ti ahora? Y es increíble porque no saben cómo colocarse. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que levantar las manos? Digo, no, 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 es una oración simplecita. Entonces, me permite estar con Interesante. aquellos que Dios ha venido a salvar. Tengo un Muy amigo en bien, qué Estados Unidos, interesante, la verdad. tengo un amigo en Estados Unidos, en Florida, ah, que inicialmente estuvo trabajando como pastor en una iglesia de Florida. Solo tenían 12 miembros, pero había un problema económico en ese momento y no le podían pagar. La conferencia no le podía pagar porque no había dinero. Entonces él se compró una camioneta y es muy bueno con las manos y empezó a trabajar como de manitas. Iba y arreglaba el sistema Ah, eléctrico de alguien, o etcétera, etcétera, etcétera. Y en un año 60 personas empezaron a venir a su iglesia. Cuando ya hubo dinero para pagarle, él dijo, no, no, a mí no me paguen, porque si me pagan, ahora yo voy a tener que ir a la puerta de estas personas y decir, miren, soy un pastor, quiero hablar con vosotros. Y me van a cerrar la puerta en la cara. Pero ahora me llaman a mí. Oye, que tengo un muro, ya. que alguien me tiene que hacer un muro. Vienes y me das un presupuesto. Y dice, y yo entro en sus casas. Y es la excusa perfecta para entrar en sus casas. Así que Qué en bien, esa qué línea estamos. interesante. Muy bien. Y la última pregunta que tenemos, antes de dejarle ya empezar, es la siguiente, que ¿cómo fue el llamado que sentiste y que escuchaste de Dios para comenzar en este ministerio? La verdad, te digo, Enoch, el llamado en sí, al día siguiente de dar mi corazón a Cristo. Ah, Oh, bien, al día qué siguiente, barbaridad. literalmente. A la- Increíble. pero además es que va en línea con la Biblia, porque todos somos llamados al ministerio de la Exacto. reconciliación. En el momento en que fui yo reconciliado con Cristo, acepté esa reconciliación, en ese momento, en esa misma mañana. O sea, yo recuerdo el día en que di mi corazón y mi vida a Cristo, en una noche, am, y en esa misma mañana ya no podía. Recuerdo ir al trabajo. am, yo era jovencito, tendría 20 poquitos años. Ir al trabajo y el aprendiz, yo trabajaba como chef en ese momento, haciendo planes de nutrición, Ajá. etc. Y uno de los aprendices abrió una de las puertas de las cámaras frigoríficas y me dio en el codo, justo en el nervio del codo. Y Ah, lo primero que sí. salió de mi boca, al día siguiente de haber aceptado a Cristo fue, alabado sea el Señor. O sea, fue en inglés, praise the Lord. Y el aprendiz se me quedó mirando como diciendo, ¿qué has dicho? Y yo me llevé la mano a mi boca y dije, ¿qué ha salido de aquí? Uh, ya. Praise the Lord. Ese mismo día estaba en el tren de camino a casa y había un borrachito. Y, Ajá. y solo mirando yo al borrachito vi la decadencia humana, vi lo caído de humano,
vi lo que Dios había hecho por mí esa noche anterior. Y esos 30 minutos de camino a casa no hice más que llorar por toda la humanidad. Era como salir de ahí, ya no veía ya no veía al borrachito, cogí la bicicleta que tenía aparcada en la parada de trenes para ir en bicicleta a la casa, y había una mamá en el parque con una niña en un columpio. Y vi esa escena y me puse a llorar. Y había un viejito caminando con todos los dolores del reuma alrededor de la curva antes de llegar a la casa, y me puse a llorar. Era como que la necesidad de decir lo que el Señor me había dado a mí. Wow. Increíble, vaya testimonio. Era inapagable y no se apagaba. Ya. Amén. ¿Me escuchan? Y ahora ya, pues, sí, te escuchamos, sí. Okay. Así que nada, ahora, por último paso, ya damos paso a Andrea y listo. Muchísimas gracias. Okay. Bien, gracias, Gracias a ti, Ana. Pastor, por responder nuestras preguntas, nuestra investigación intensiva aquí sobre usted. En este momento quiero presentarlo, él es el pastor, a las personas que se han ido incorporando. Oscar Sande también nos ha comentado que es nutricionista clínico y hoy nos va a predicar sobre el tiempo de angustia. Y bueno, pastor, el tiempo es suyo. Quiero daros las gracias a todos. Allá en Coruña, al noroeste, en las Rías Altas. Gallegas. Les voy a pedir que por un breve momento también inclinen sus rostros para una oración, y quiero orar en una manera en particular, luego explicar el por qué lo estoy haciendo en esta manera en particular, y luego presentamos el tema del tiempo de angustia. ¿Ok? Así que les invito a que oremos en estos momentos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque nos pones tu palabra y tu discernimiento para obtener la sabiduría que tú estás siempre dispuesto a dar a todos aquellos que carecen de ella. Te doy las gracias por la presencia entre tantos de tus hijos y por el hecho de que hoy es un día más cerca para ese día perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Gracias por tu presencia. Yo no he pedido por la presencia de Dios. Yo le he agradecido por su presencia. ¿Por qué yo no he pedido por la presencia de Dios? Uno puede decir, bueno, es porque Él siente la presencia de Dios. No. Muchos de ustedes no sienten la presencia de Dios. No huelen el incienso del altar. No sienten esa presencia. Entonces, ¿por qué le he dado gracias por su presencia? ¿Por qué le he dado gracias por el Espíritu Santo? Yo no he pedido por el Espíritu Santo, le he dado gracias por el Espíritu Santo. Y os voy a decir lo siguiente. El Señor dice lo siguiente, que entre 2 o 3 reunidos en mi nombre, tal vez, si tengo tiempo, estaré. No, que eso no dice. Cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, entonces pedirme que esté y ahí iré. No, que eso tampoco dice. Que dice que cuando 2 o 3 estén reunidos en su nombre, estaré. Entonces, como aquí hay más de 2 o 3, hay como 100, yo me imagino lo siguiente. ¿Qué es que está? Está. Entonces, ¿para qué voy a hacer yo un acto de poca fe y pedir que esté? Cuando él ya me ha dicho que cumplimos los requerimientos de sobra, con 100 personas aquí, cumplimos los requerimientos para que él esté. Él nos dice que aquel que carece de sabiduría, que pide de Dios, que él da. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque él está dispuesto ya a dárnoslo. Ninguno de ustedes, o por lo menos no, y posiblemente no yo y la mayoría, en estos momentos estamos sintiendo en nuestros dedos o en nuestros ojos la presencia de Dios. La presencia de Dios desde el punto de vista físico. Pero su palabra nos dice que Él está.
Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de ese tiempo de angustia. Y en ese tiempo de angustia, lo que tus ojos van a ver son cosas terribles. Lo que tus oídos van a escuchar son cosas horribles. Lo que tus dedos, tus emociones, tu corazón, tu mente va a ser expuesta, va a ser a cosas terribles. Van a ser cosas que van a traer angustia. Por eso se llama el tiempo de angustia. Van a traer angustia. Entonces, ¿cómo tú vas a saber que Dios no te ha abandonado? ¿Cómo tú vas a saber que aún y todo está contigo en mitad de ese tiempo de angustia? ¿Cómo? Si no lo ves, si no lo escuchas, si no lo sientes, si no lo hueles, si no lo palpas, ¿cómo vas a saber tú que Dios está contigo? Y te voy a decir lo que. En Hebreos 13:5 nos dice que Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará. ¿Lo tengo que ver? No. ¿Lo tengo que escuchar? No. ¿Lo tengo que sentir? No. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Él me dice que estará conmigo hasta el final de los días. Eso incluye en el tiempo de angustia. Estará conmigo hasta el final. Bien. ¿Lo tengo que ver? No. ¿Escuchar? No. ¿Qué tengo que hacer? Creer. ¿Creer en Dios? No. ¿Sabes por qué no? Porque me he dado cuenta que no es suficiente. Creer en Dios no es suficiente. Porque el demonio cree en Dios y tiembla. Así que creer en Dios no es suficiente. Es creer a Dios. No es creer en Dios, es creer a Dios. El demonio cree en Dios, pero no cree a Dios. El demonio todavía cree que puede ganar esta batalla. Y no se ha dado cuenta que la batalla ya está perdida. Ok, entonces, vamos a hablar del tiempo de angustia. Voy a pedir a gente que lea también, así que estaros atentos. Y básicamente esa gente va a ser los que tengo enfrente en la pantalla, que puede que no sean en en el mismo organigrama que tengan ustedes, ¿ok? Así que yo voy a mirar a la pantalla y voy a pedir a Rubén García. A Rubén García, ¿ok? Que busque en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, ¿ok? De esa manera, porque la Biblia más marcada que tengo es en inglés, y de esa manera sé exactamente dónde están, conozco esta Biblia muy bien, entonces sé dónde está cada cosa, y de esa manera me lo puedes leer tú en español. Ok. En Daniel capítulo 12, perdón, versículo... versículo 1, 2 y 3. Dice así. Rubén. Sí. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a su pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ok. Muchas gracias, Rubén. Fijaros lo siguiente. En ese tiempo, Miguel se alzará, el príncipe de tu pueblo, que mira, que cuida a tu gente. Le está hablando a Daniel. En ese tiempo va a haber un tiempo de angustia, como nunca antes. Sin embargo, muchos serán, bueno, luego vendrá la resurrección, pero durante ese tiempo, hablando de ese tiempo, dice que muchos brillarán como el firmamento y como las estrellas, como el firmamento y como las estrellas. Ok, quiero que entendáis lo siguiente. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que buscar las definiciones bíblicas. ¿A qué me refiero con una definición bíblica? Nosotros no podemos salir fuera
a mirar lo que ciertas cosas significan. Nosotros no podemos coger y decir, bueno, el dragón significa China. ¿De dónde has sacado eso? Bueno, pues está claro, el dragón es la imagen que se identifica con China. Ya, pero en la Biblia, ¿qué significa? Bueno, el dragón es la serpiente antigua llamada Satanás, es el enemigo, ¿ok? Eso se encuentra en Apocalipsis 12. Ok. Entonces, les voy a decir lo que, por ejemplo, que el primer caballo con una corona, con un jinete con una corona, no es el coronavirus. ¿Por qué? Porque en ningún momento dentro de la Biblia la palabra corona está identificada con un virus. La palabra corona es quién está reinando en ese momento o a quién se le ha dado poder. ¿Ok? Tenemos un estudio. De momento hemos ya grabado 15 horas o 13 horas, una cosa así, en el libro de Apocalipsis con un grupo de jóvenes estudiantes de teología en Chile y con otras personas que se han ido añadiendo. Y lo tenemos en nuestro canal. De momento tienen acceso a 9 horas ya y en los próximos días a 13. Y ahí vamos por todo el libro de Apocalipsis con una estructura lineal. Y ahí vemos que la corona, uno va siguiendo las coronas y te vas dando cuenta que son épocas en las cuales poder se le va dando a diferentes partes de la bestia. Al principio la bestia tiene las coronas en sus cabezas. Luego la bestia no tiene coronas. Luego los cuernos tienen las coronas. Entonces tú te vas dando cuenta cómo las coronas van dando poder a diferentes etapas de la bestia. Entonces nosotros no podemos mirar el caballo con la corona y decir, ¡ajá! El coronavirus. Y yo digo, ¿el coronavirus? Sí. Y va a traer muerte, fíjate, el caballo rojo. Y va a traer una depresión económica impresionante, fíjate, el caballo negro. ¿Y de dónde viene? Pues viene de China. Si el otro caballo es amarillo, no podemos hacer eso. No podemos nosotros salir fuera para que lo de fuera nos interprete la Biblia. ¿Ok? Tenemos que mirar dentro para que lo de dentro nos interprete la Biblia. ¿Ok? Y en ese proceso vemos, por ejemplo, que en el libro de Apocalipsis le dice el testigo a Juan, las estrellas que tú vistes son los ángeles. Correcto. Pero fíjate que también son estrellas aquellos que declaran justicia y brillarán por siempre en el firmamento. Está hablando también de nosotros. A nosotros también se nos llama estrellas. A nosotros también se nos llama estrellas. ¿Ok? Entonces, en ese tiempo de angustia, en Marcos 13, en Juan 16, en Mateo 24, etc. Jesús nos va diciendo el tiempo de angustia, los eventos que van ocurriendo, etcétera, etcétera. Así como en el libro de Apocalipsis. Bien, os quiero decir una cosa que os puede sorprender. Yo al tiempo de angustia le doy un cambio o un enfoque diferente. ¿Ok? Un enfoque diferente. Le voy a preguntar, a ver, a Noemí Secoane, ¿puede ser? Noemí Secoane. Seoane. Ok. Sí, soy yo. Te voy a preguntar una cosa. Según el Sermón del Monte, cuando estemos bienaventurados aquellos que son perseguidos, ¿y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer esos que están perseguidos? Quiero que vengas conmigo en Mateo 5. Ujú. Mateo 5 y nos vas a leer algo para todos nosotros, ¿ok? Ok. Ok, en Mateo 5 tenemos las bienaventuranzas. Ok, versículo 11 y versículo 12. Mateo 5, después de la aventuranza, sigue la última, digamos, versículo 11 y versículo 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Ok. Entonces, no cortes tu micrófono, Naomi, te voy a hacer una pregunta. Ujú. Bienaventurados cuando eres tú, cuando te persiguen y dicen cualquier cosa de ti, erróneamente por mi testimonio o por mí, angústiate enormemente. ¿Es lo que dice? No, al contrario, ¿Qué dice? que nos alegremos. Espera un momentito. En mi versión en inglés dice, rejoice and be exceedingly glad. Exceedingly glad significa alégrate enormemente. O sea, y esa palabra, alguno igual la tiene en su versión de Biblia. O sea, no es alégrate, no es regocíjate. Es regocíjate y alégrate de una manera exagerada, de una manera enorme. Te voy a hacer entonces, Naomi, la pregunta. En el tiempo de angustia, ¿vamos a ser perseguidos? Sí, ¿Nos van a decir cosas terribles y falsas? sí, Y nos van a acusar, y no solo eso, sino que encima Jesús luego nos dice que te van a sacar de la sinagoga, vas a ser puestos delante de jueces, muchos de ustedes van a ser muertos, etcétera, etcétera, etcétera. En ese tiempo de angustia, ¿qué nos dice Jesús que tenemos que hacer? que nos alegremos enormemente. ¡Wow! Espera un momentito, espera un momentito. ¿Es el tiempo de angustia para quién? Para ellos, no, pero para nosotros no. Es el tiempo de angustia para ellos. O sea, quiero que veáis. Esto se llaman definiciones bíblicas, por cierto. ¿A qué me refiero a definiciones bíblicas? Nosotros no podemos coger, mirar por la ventana la angustia que está afuera y hacer de esa angustia mi experiencia. Yo no puedo hacer eso. Porque eso va contrario a decir que estoy siguiendo la palabra del Señor. La palabra del Señor, Él me dice, oye, Óscar, fíjate que te están acusando falsamente. Sí, Señor. Óscar, fíjate que no te han permitido hacer esto y lo otro y lo otro. Sí, Señor. Y ya no puedes renovar la licencia de auto. Ya no vas a poder conducir. Sí, Señor. Oye, Óscar, ¿sabes que así como Nabucodonosor comió hierba por 7 años, parece que eso es lo único que vas a poder comer durante el tiempo de angustia? Ir a los prados y empezar a masticar la clorofila y escupir, escupir el resto. Sí, Señor. ¿Y qué vas a hacer, Óscar? ¿Angustiarte? Espera un momentito. Naomi, que te tengo ahí. Sí, sí. Quiero que vengas a Apocalipsis 14, a Ujú. aquellos que van a pasar por el tiempo de angustia de una manera tremenda, ¿ok? De una manera tremenda, predicando el Evangelio, encontrándose caras duras que no lo reciben, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero que leas entonces en Apocalipsis 14, Ujú. versículo 1, 2, 3. ¿Ok? Voy. Los primeros tres Vale. versículos. 14 del 1 al 3. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y a la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ok. Espera un momentito. Naomi, acabamos de hablar de que esta gente van a ser de entre los que van a estar predicando el Evangelio de una manera tremenda. ¿Durante qué tiempo? ¿Durante el tiempo de qué? En plan, Es durante justo. el tiempo de angustia. ¿Ok? Porque los 144.000 están sellados antes de que se suelten los vientos. Antes de que se suelten los vientos, Apocalipsis 7, antes de que se suelten los vientos de problema, los vientos de ta. Antes de que se suelten esos vientos, los 144.000 son sellados.
Cuando los 144.000 son sellados, los 144.000 son sellados con algo en sus frentes. ¿Qué están sellados en sus frentes? El sello de No. Dios, la identidad El nombre de Dios. el nombre de Dios. Y el nombre de Dios es Naomi, su carácter. Ah, claro. El nombre de Dios es su carácter. Ok. Están sellados con su carácter, con el nombre de Dios. Porque nos dice en Apocalipsis 7 que un ángel, antes de los 4 vientos, un ángel viene con el sello de Dios para ponérselo en sus frentes. Y luego en Apocalipsis 14 vemos que lo que tienen en sus frentes es el nombre de Dios. Y el nombre de Dios es su carácter. ¿Ok? Entonces, ¿qué están haciendo? Han predicado en mitad del tiempo de angustia. ¿Y qué están haciendo? Están Cantar. cantando. Bueno. Espera. ¿Qué están cantando? ¿Qué están cantando? Ok, Naomi, entonces, ¿cómo explicamos el miedo que se nos está metiendo por el tiempo de angustia? Es que realmente no tiene que Si haber miedo. tenemos... ¿Perdón? Dilo. No, que realmente no tiene que haber miedo. Ajá. Pero no solo no tiene... El tiempo de angustia para el cristiano no es la omisión o la carencia de miedo. Es todavía algo más. Es regocijarte de una manera y alegrarte de una manera, ¡wow!, exuberante. Exuberante. ¿Sabe lo que están cantando? Quiero que vengas a Salmo 40 y nos leas el versículo 3. Salmo 40, versículo 3. Vale. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ok. ¿Qué están cantando? ¿Cuál es el canto nuevo? El de los 144.000. Sí. ¿Y qué es el canto nuevo? Ha puesto un canto nuevo en mi boca, que es Alabanza a nuestro Dios. alabanzas a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, Naomi? ¿Para qué aquellos en el tiempo de angustia que se están regocijando, que están contentos y felices, que están cantando? ¿Por qué están cantando alabanzas al Señor? ¿Por qué la gente está... ¿Por qué están cantando? La segunda parte del verso nos dice. ¿Para Para qué? que confíen en Jehová. ¿Para que ellos confíen en Jehová? Sí ¿Seguro? o no. A ver, lee la última parte. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Quién? ¿Ellos o los muchos? Los muchos. Los muchos, porque ellos ya confían en Dios. Ellos ya confían en Dios. Así que quiero que entendáis lo siguiente. El tiempo de angustia es el momento más evangelístico de la historia. Si tú estás en el grupo que se regocija. Ahora, si tú estás en el grupo del... ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! El vecino va a mirar en su propio tiempo de angustia a ti, el vecino que supuestamente confía en Dios, y va a decir, "Puf, ahí no hay solución. Porque este está igual que yo. No hay solución para nada". Pero cuando el vecino mira a ti, que sales de la calle, sales a la calle, cuando os dejen ahí salir de la calle ahí en España, que sales a la calle y no has salido como que acabas de chupar un limón. Naomi, ¿cuál es la cara que se pone cuando chupamos un limón? Cuando ven que sales dando gracias, regocijándote en las circunstancias, dicen, o está loco o tiene algo que yo quiero y necesito. Porque el nuevo cántico, alabanzas al Señor,
que cantan los 144.000 y todos aquellos que tienen el sello de Dios, que el sello de Dios es el nombre del Padre y el Hijo en su frente, que es su carácter, en el tiempo de angustia dan gracias, en el tiempo de grita cantan alabanzas. ¿Por qué? Para que el resto del mundo que está en oscuridad y en angustia lo vean, teman, porque dicen, wow, ese sí estáis salvo, yo no. El Titanic se está cayendo para todos, pero para ese parece que no. Ese parece que tiene el ticket en otro barco. Ese parece que tiene ticket en otro barco que no se está hundiendo. Y crean. Y crean. ¿Qué significa? Que, bajo mi punto de vista, el énfasis, y a lo que me refiero con el énfasis es no necesariamente la progresión, no necesariamente los pilares de comienzo, final del tiempo de angustia, etcétera, etcétera, sino el énfasis que se está dando al tiempo de angustia con los mensajes es equivocado. ¿Por qué sé que es equivocado? Porque a mí me llaman muchas personas que han visto tal y tal mensaje o tal otro mensaje de tal y tal persona o de otra persona que están predicando del tiempo de angustia y me dicen, y estoy aterrorizado. Y yo digo, ¿aterrorizado? ¿Pero qué tipo de mensaje has escuchado? ¿Has escuchado el mensaje del tiempo de angustia? Sí. ¿Y acabaste aterrorizado? Sí. ¿Cómo puede ser eso? Si tendrías que estar ya empezando a cantar. ¿Cómo acabas aterrorizado? Si tenías que empezar ya a cantar. Ok. Naomi. Muchas gracias por tu ayuda. Voy a pedir a otra persona. Aquí pone iPad de Miriam. iPad de Miriam. Hola, Oscar. Hola. Ok. Ok, quiero que vengas conmigo y nos leas a todos Segundo de Timoteo 1:7. Segundo de Timoteo 1:7. Sí. Ok, léelo para todos nosotros. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok, esa palabra cobardía es la palabra por miedo. No nos ha dado Dios el espíritu de miedo, sino de poder, de amor y ¿y de qué? De amor y de dominio propio. Ok, esa palabra dominio propio también puede ser traducida como una mente sana, equilibrada. Dominio propio, en balance, no desbalanceados. Jesús no colgó de un brazo, colgó de los dos brazos. Colgó en balance, no solo de un brazo. Ok, Miriam, si Dios no nos ha dado el espíritu de miedo, ¿cómo es que hay gente que escucha los mensajes que se están siendo presentados, aprovechando, digamos, el COVID-19 del tiempo de angustia, y después de escuchar el mensaje están aterrorizados? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué crees que está pasando ahí, Miriam? Que estás quitando de la fórmula a Dios. Me imagino. ¡Pum! ¡Bingo! Ni lo hubiese dicho yo mejor, Miriam. Has quitado de la fórmula a Dios. Y estás enlutado, como Pablo nos dice, no te enlutes como aquellos que no tienen esperanza, pero en realidad estamos aterrorizados como los que no tienen esperanza. Entonces, ¿qué diferencia hace Dios en tu vida? ¿Qué diferencia hace las promesas de Dios en tu vida? Una mente sana. El Señor te ha dado. Lo que sí te ha dado es poder. Lo que sí te ha dado es amor. Y lo que sí te ha dado es equilibrio, una mente sana. Eso sí te ha dado. El miedo no. Es curioso, ¿no? ¿Quién te da el miedo, crees tú, Miriam? Bueno, no sentir a Dios en tu vida, me imagino, ¿no? Sentir la confianza de Dios. Si Dios no transforma tu vida o no vives una experiencia personal, ahí es cuando embarga todo lo contrario a lo que es Dios. Ok, pero aquí en esta controversia no solo está Dios, o sea, ese espíritu de miedo. El enemigo. El enemigo. O sea, fíjate, si tú le preguntas a un niñito,
¿Por qué no puedes dormir? Uy, porque entró un espíritu de miedo. Sí, como un espíritu, como una forma negra que entró en la habitación. ¿Ok? Si Dios no te ha dado el espíritu de miedo y tú tienes miedo, no lo has sacado de Dios. Fijaros lo siguiente. Si tú tienes miedo y te aferras a ese miedo, no solo tienes miedo, sino que encima eres ladrón. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu de miedo viene del enemigo. ¿Qué haces tú robándole miedo a él? ¿Qué haces tú robándole al enemigo miedo? No me seas ladrón. Si el Señor te ha dicho, eso no es tuyo. Tú cuando le dices a un niño, no cojas eso, que eso no es tuyo. Y si lo coges, ladrón. El Señor dice, no, el miedo, no, eso no es mío, eso no es mío, no cojas. No cojas. Ok, os voy a dar algo interesante. Ahí, os voy a poner dos ejemplos, porque creo que va a servir bastante. Dos ejemplos. El ejemplo número uno, esto ocurre bastante. Hay un espíritu oscuro que de vez en cuando, no levante las manos, pero de vez en cuando a ciertas personas le entra en la habitación. Un espíritu que le entra en la habitación a ciertas personas. Y te dicen, no, es que hay una presencia. No puedo verlo, no puedo ver la cara, pero hay una presencia. Y a veces es como que sienten como que está respirando enfrente de ellos. Ellos están durmiendo y como que hay una presencia. Alguien está sentado en la silla de al lado, alguien le ha tocado la nariz, o alguien le ha tocado el brazo, etc. ¿Okay? Y cuando estoy hablando de esto, seguro que en 100 personas hay alguien que dice, sí, yo sentí una presencia el otro día además, que entró en la habitación. Ok, os voy a contar la historia de una niñita. Una niñita de 12 años que me dice la mamá que no puede dormir. La mamá pensando que igual es alguna deficiencia, que igual son gusanos, que igual tal. Y yo le digo, ¿desde cuándo no puedes dormir? Y me dice, desde que tenía 7 años. Y digo, wow. Y la mamá inicialmente dice, no, son cosas de niños. No, espera un momentito. ¿Por qué no puedes dormir? Dice, porque hay un espíritu que entra en la habitación. Y yo, es un espíritu, espera un momentito. ¿Es un espíritu así como negro? Sí. ¿Le viste alguna vez la cara? Me dice, no. Ok, te voy a contar algo. Imaginaros, le estoy hablando a una niña de 12 años. Le digo, te voy a contar algo. ¿Tú sabes que Satanás se llevó a 1/3 de los ángeles del cielo y que cayeron a la tierra? Y me dice, sí. Le digo, bueno, pues en esa caída alguno de ellos cayó de cabeza y se golpearon la cabeza. Y le quedó la cabeza un poquitito así cucú. Le quedó la cabeza medio cucú. Esos ángeles que cayeron y cayeron de cabeza en lugar de pie, lo que ocurre es que Satanás no los puede usar para muchas cosas. A los ángeles más listos los envía a los reyes de la tierra. Pero a los ángeles caídos más tontitos que se golpearon la cabeza, no sabe qué hacer con ellos. Así que los manda a donde las niñas, a sus habitaciones, y luego esas niñas tienen 30 años y todavía siguen apareciendo de vez en cuando, para asustarlas. Y le empecé a decir a la niña lo que Dios no le ha dado a ella. Y le dije, lo que te voy a decir no es una abracadabra, no es una frase mágica. Si no la crees, no vale para nada. Pero en 2 de Timoteo 1:7 nos dice que Dios no te ha dado a ti, niña, el espíritu de miedo. Ese no es tuyo. Pero lo que sí te ha dado es poder. Te ha dado poder, amor y una mente sana. Así que cuando el cobarde venga, ¿ok? Porque tiene que ser muy cobarde para ir a una niña de 12 años, cuando el cobarde venga a la noche, que no ha parado desde los 7 años, ¿ok? Cuando el cobarde venga, quiero que simplemente tú habla a Dios y le des gracias a Dios, porque el Dios ya no te ha dado eso, pero sí que te ha dado poder, amor y una mente sana. Así que llamé a la semana o así, le mandé un mensaje a la mamá, etcétera, y le dije, ¿ha aparecido el cobarde? Y el cobarde apareció un poquitito, ¿sabes? Y la niña empezó a decir, gracias Señor, porque no me has dado. Y el cobarde se fue. No le dejó a la niña pobrecita ni acabar el versículo.
No porque el versículo era un abracadabra, sino porque en una sesión de 1 hora, la niña acabó convencida de que esa es lo que Dios quiere para ella. No estar aterrorizada continuamente. Lo mismo te puedo contar de una niña que ahora no tiene 12 años, tiene 30 años. Y este espíritu todas las noches le agarraba el pie. Y oraba al Señor y pedía al Señor. Le digo, oye, ¿por qué pides? Me dice, porque me agarra de los pies. Y agarró de los pies a mi esposo y saltó mi esposo agnóstico de la cama, saltó y se puso a orar. Y digo, oye, pero tú sabes que el miedo no es tuyo. Ya no es tuyo. No pidas al Señor. Da gracias al Señor que el Señor no te ha dado el espíritu de miedo. Así que chequeé con ella. ¿Llegó el cobarde o no llegó el cobarde? Me dice, empecé a decir el versículo y se salió por patas. Chequeé al mes. Oye, ¿apareció el cobarde o no apareció el cobarde? No, y lo que más pena me da es que no me dejó acabar ni el versículo. Chequeé con ella 3 meses después. ¿Apareció el cobarde o no apareció el cobarde? No apareció el cobarde. Porque cuando el cobarde entiende que nosotros cantamos alabanzas, no te puede agarrar los pies y taparse los oídos al mismo tiempo. Porque o te agarra los pies y escucha tu alabanza, o se tapa los oídos porque no puede aguantar tu canción y soltarte los pies. ¿Ok? ¿Me entendéis? Por cierto, esta niñita de 12 años, la razón por la cual empezó a los 7 años a tener estas visitas es porque vio una película, Chucky y Annabelle, de terror. La vio con su prima mayor. ¿Ok? Y eso es lo que abrió la puerta en esa mente para que espíritus empezaran a visitarla de esa manera. Y por 5 años llegando a visitar y resulta que no le dio ni tiempo a acabar el versículo a la niña y no ha aparecido. Y sé que no ha aparecido porque además lo he chequeado hace poquito para poder contar este testimonio correcto y la mamá me ha dicho, no ha aparecido, la niña está durmiendo bien, perfectamente. ¿Ok? Entonces, a ver, tengo ahí a Dani. Dani, no me hagas pregunta de momento, pero quiero que leas algo para mí. ¿Sí? Ok. Quiero que leas el versículo, el capítulo 7 de Apocalipsis, el 1, 2, 3 y 4. Tienes que quitar el micrófono, Dani, si no, no te escuchamos. Listo. Apocalipsis 7 del 1 al 4, ¿no? Sí. Aquí. Mira que ya es papi. Después de esto, vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ok. Entonces, Dani, no apagues el micrófono, no apagues todavía, no apagues de momento el micrófono. Te hago la pregunta. ¿Qué tiene ese ángel en la mano para poner sobre las frentes? Un sello. Un sello. ¿El sello de quién? El sello de Dios viviente. ¿Antes de que se suelten qué? Antes de que se suelten los 4 vientos. Ok. Ahora, quiero que me leas en Apocalipsis 14:1 nuevamente. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ok. Entonces, ya lo tienen en la frente, ya está. O sea, en Apocalipsis 7, antes de los vientos, viene el sello para ser colocado en la frente. Pero en Apocalipsis 14, ya está colocado en la frente. ¿Qué está colocado en la frente? El sello. Ok. ¿Y qué es el sello? El sello del Dios viviente.
Ya, ¿y qué es? En el Apocalipsis 14, ¿qué es? El nombre de su padre. ¿Y quién? ¿Y de qué más? Perdón, no te escuché bien. Sí. Tiene escrito el nombre de su padre en la frente. Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, en el proceso de se van a soltar los vientos, va a entrar el tiempo de angustia, a luego el proceso de estar en el monte Sión con el Cordero, en ese proceso se sueltan los vientos, hay un tiempo de angustia, pero sin embargo, este grupo de gente y aquellos que son sellados con el nombre del Padre en sus frentes. ¿Sí? Ok. Ahora quiero que veas lo siguiente. Si están sellados con el nombre del Padre, y el nombre del Padre es ¿qué, Dani? O sea, ¿qué es el nombre de Dios? Es su carácter. Es su carácter, ¿vale? Entonces, quiero que vengas conmigo a Éxodos 34. ¿Sí? Nos queda un poquitito, ¿ok? 34. Tengan paciencia. Sí, Éxodos 34, ¿ok? Y antes de que lo leas, quiero que leas el versículo 6 y el 7, quiero recordar a todos lo siguiente. En Éxodos 34, Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Y Dios declara su nombre, pero no declara su nombre en una palabra de 5 letras, o una palabra de 6 letras, o una palabra, no dice Javi, no dice, bueno, no dice Miguel, no dice, ¿quieres saber mi nombre? Mi nombre es Miguel. ¿Quieres ver mi gloria? Voy a declarar mi nombre. No dice Yeshua, no dice Jesús, no dice Yahweh, no dice Adonai, no dice Elohim, no dice todo por lo cual los diferentes nombres hebreos. No. Dice una serie de características. Por eso su nombre es su carácter y su carácter es su gloria. Y por eso Jesús, cuando vino a declarar su nombre, vino a declarar su carácter, vino a declarar su gloria. Y estos 144,000 y aquellos que son sellados tienen el nombre o el carácter entendido acá y manifestado. Entonces vamos a saber cuál es ese carácter. Quiero que leas primero el versículo 6. Éxodo 34, 6, ¿correcto? Sí. Jehová pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Ok, un momentito. ¿En qué momento Dios, cuyo nombre es verdad, en qué momento es Dios mentira? Si parte de su nombre, recuerda que su nombre no son atributos, no es algo que Dios tenga, es algo que Dios es. O sea, tú no tienes un Dani, tú eres un Dani. No tienes un Dani, eres un Dani. Dios no tiene verdad, Dios es verdad. Entonces, si Dios es verdad, ¿en qué momento Dios deja de ser verdad? En ningún momento. A no ser que deje de ser Dios. No sé que deje de ser Dios, no sé. Ok, entonces, fuerte. ¿Cuál es la segunda palabra que tienes tú ahí después de la palabra fuerte? Misericordioso. Espera un momentito, Dani. ¿En qué momento Dios deja de ser misericordioso? Es una pregunta con trampa. Quiero decir, No es pregunta con trampa. Estamos hablando de los atributos de Dios, son lo que definen a Dios. No puede dejar Lo que de define ser. a Dios. Sí. Si no puede dejar de ser. Ok. Dani, ¿en qué momento entonces la misericordia de Dios se acaba? En el momento en que uno rechaza esa misericordia. Ok, entonces, un momentito. Si está lloviendo y no para de llover y yo salgo de la lluvia y me meto en la casa,
¿En qué momento ha parado la lluvia? No ha parado la lluvia. La lluvia no ha parado. Yo me he metido en la casa. ¿No? Entonces, ¿en qué momento Dios deja de ser misericordioso, Dani? Dios no deja de ser misericordioso. ¿Y abundante en gracia? Tampoco. Ahí va. Que nos estamos diciendo entonces, Dani, nos estamos engañando tú y yo y pensando y diciendo que en realidad el tiempo de gracia no para desde el punto de vista de Dios, sino desde el punto de vista de aquellos que se van, que se salen de la lluvia que Dios está tirando, que Dios está, porque la lluvia no para. Estoy de acuerdo, sí. Porque la lluvia no para. Ok, ahora fíjate, lee el versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ok, ahora, quiero ver en la pantalla si alguien tiene, en lugar de la palabra castiga, tiene la palabra visita. Y quiero que levante la mano. En lugar de la palabra castiga, tiene la palabra visita. Rubén Leví. Rubén Leví, ¿puedes tú activar tu micrófono? Y Dani, si puedes tú bloquear el tuyo. Ok, Rubén Leví. Quiero Sí. que leas tu versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Ok. Rubén, ¿tú sabes qué palabra en hebreo es esa palabra que pone visita? Que en la versión de Dani pone castiga, pero en la tuya pone visita. Adivina cuál es la palabra en hebreo. ¿Cuál es el significado de la palabra en hebreo de la palabra visitar? No sé, Visitar. visita. Es visitar. Te voy a poner 2 ejemplos donde la misma palabra se usa en el Antiguo Testamento. Y Dios visitó a Sarai y en el tiempo anunciado le dio un hijo. Ok, pregunta Rubén, ¿Dios castigó a Sarai con un hijo? ¿O Dios la visitó para darle un hijo? Dios la visitó para darle un hijo. Ok, entonces, José va y dice, en el tiempo, le dijo a sus hermanos antes de morir, y Dios os visitará en la tierra de Egipto y os sacará de esta tierra y os llevará a la tierra que dio a vuestros padres. ¿Crees que cuando Dios vino, les visitó para sacarlos o los castigó para sacarlos? Los visitó para sacarlos. Ok. Ahora, Rubén, quiero que pienses en Zaquías. Zaquías, el pequeñito que se subió a un árbol, era ladrón. Posiblemente hijo de ladrón y nieto de ladrón. El robar es iniquidad. Y él vivía en su iniquidad, vivía en ladrón. Pero Jesús no le deja en su iniquidad como que no le está pasando nada. No, 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 no. Jesús identifica que Zaquías tiene un problema. Tiene un cáncer, tiene una enfermedad mortal, se llama pecado. Y Jesús no dice, no, 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 yo ahí no le voy a dar por un inocente como que no tiene nada. No, 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 no. ¿Sabe lo que le dice Jesús a Zaquías? Zaquías, te voy a visitar. Zaquías, quiero visitarte. ¿Cómo leemos el nombre de Dios? Tiene toda la diferencia entre ese Dios que tenemos aquí, en el lóbulo frontal. ¿Qué Dios tenemos aquí? Te voy a decir lo siguiente, Rubén. Si yo tengo un Dios que es misericordioso, pero castiga a Zaqueo, ese es el Dios que yo voy a ser capaz de manifestar. Pero si yo tengo un Dios que es misericordioso
y aquel que vive en iniquidad. Yo no lo dejo ahí viviendo en su iniquidad como no, sino que voy allá a decirle que nuestro Dios perdona iniquidad, que ya lo ha hecho por miles y lo ha hecho por mí y lo puede hacer lo mismo por ti. Resulta que el nombre que yo tengo acá es diferente, porque manifiesta un carácter diferente. Si yo tengo un nombre aquí, en el cual, cuando yo digo, la gracia de Dios se acaba, tengo un nombre de Dios diferente en mi frente. La misericordia de Dios se acaba, tengo un Dios diferente acá. Y Él va a venir y te va a cortar la cabeza, tengo un Dios diferente aquí. Porque no coincide con el nombre de Dios, que es el sello de Dios sobre nuestras frentes. No sobre nuestras manos, porque no es por obras. Solo nuestras frentes, porque es por fe. Ok. Sí. Ahora te voy a decir lo siguiente. Rubén, ¿tú has sido llamado por su nombre? Sí, gracias a Dios. ¿Tú has sido llamado por su nombre? Sí. Ok. Ahora quiero que leas el versículo 6 y el versículo 7, pero cuando pone Jehová, Jehová, Dios, Dios o Jehová, o el Señor, Señor Jehová, o Señor, Señor Dios, eso no quiero que digas. Quiero que uses el nombre como de la misma manera que Jesús le habló a Marta. Marta, Marta. O de la misma manera que le habló a Saulo. Saulo, Saulo. Así que en lugar de decir el Señor, porque ese es su nombre y tú has sido llamado por su nombre, quiero que pongas tu nombre ahí. Quiero que pongas Rubén, Rubén. Y luego pongas fuerte, misericordioso, etcétera, etcétera. Léelo. Y pasando Jehová por delante de Rubén, de mí, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Proclamó, te llama a ti por su nombre. A ti te llama por su nombre. Ajá, vale. ¿Proclamó qué? Rubén, Proclamó Rubén, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordias a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sabes que los 144.000 y aquellos sellados están llamados por su nombre? Y tú estabas leyendo esto, no sé si tienes al lado tu padre, y tu padre está diciendo, no está hablando de diferente hijo, porque mi Rubén no es misericordioso, lleno de verdad, lleno de gracia. Eso es lo que tu padre dice al lado tuyo, pero lo que tu padre en el cielo te llama por su nombre. Y tú por fe le crees a él, no al espejo. Porque ¿sabe lo que el espejo te dice de ti, Rubén? Que no eres misericordioso. ¿Sabe lo que el espejo dice de ti? Que tú no perdonas la iniquidad. Que no eres misericordioso, que no eres lleno de gracia, que no visitas a aquellos que se están perdiendo. Dice, no, yo ahí no me mezclo. ¿Qué es lo que quieren que hagan eso? No. Sino que visitas en su iniquidad y les pones las manos alrededor de ellos y les dice, Dios no te ha abandonado en tu iniquidad. Me ha mandado a mí para visitarte y para explicarte que Él sigue perdonando si tú le aceptas a Él. Dios te llama a ti, Rubén, por tu nombre. ¿Sabes qué? Tú perdonas la iniquidad de miles. No hay nadie que te haya hecho a ti algo, Rubén, que tú no hayas sido capaz de perdonarle. ¿Por qué? Porque eres llamado por su nombre. Y él dice a mí, Rubén, es que claro, si ya conozco a Rubén, Rubén perdona la iniquidad de miles. Entonces aquí tenemos 100 personas y de esas 100 personas hay una persona aquí que no ha perdonado a su hermana. O hay una persona aquí que no ha perdonado a su hermano. O hay una persona aquí que no ha perdonado. De estas 100 personas que tenemos aquí y de aquellos que estén escuchando luego, va a haber gente que no ha perdonado. Y yo digo, qué raro, ¿no? O sea,
¿tú has sido bautizado en su nombre? Ah, sí. ¿Y no has perdonado? Qué raro, ¿no? Porque Él te llama por su nombre. Y por su nombre tú eres llamado al que perdona la iniquidad de miles. Rubén, si tú has Sí, sido llamado por su nombre y perdonas la iniquidad de miles, ¿qué haces para aquellos en el tiempo de angustia que te persigan y sean enemigos tuyos, Rubén? pues darles la mano de la esperanza. ¿Y si tu enemigo tiene hambre? Pues simplemente confiar en Cristo y darle la mano, ayudarle. Y darle de comer. ¿Y si tiene sed? Le das de beber. Claro. Y ahí se aplica, ora por tus enemigos, por aquellos que te persiguen, etcétera, etcétera. Ahí va. Que yo estoy involucrado en el tiempo de angustia para traer luz a aquellos que viven en la oscuridad. Aquellos que viven en iniquidad. Por eso es el tiempo de mayor reflejo evangelístico de la historia. Para aquellos que se den cuenta que este no es un tiempo para tiritonas, no es un tiempo para predicar miedo, porque no, el miedo no mueve. Es el amor, dice Pablo, es el amor de Dios lo que me mueve. Si alguien aquí va a ser movido por miedo, cuidado. Porque el mundo va a adorar a la bestia por miedo. El mundo adorará a la bestia por miedo. Estén todos aquí seguros de que ustedes siguen a Dios por amor. Porque si la motivación es el miedo, lo único que la bestia tiene que hacer y el falso Cristo tiene que hacer es aterrorizarte más. Y tú empiezas a mirar que no vas a comer, que he perdido el trabajo y todas las circunstancias alrededor tuyo que están colapsando. Rubén, te voy a hacer la última pregunta y cerramos aquí. Vale. ¿Dónde estás sentado tú en estos momentos? Está ahora mismo en el sofá de nuestra casa, en el salón. Ok, ¿en qué parte? ¿Dónde estás? ¿Estás en Coruña o dónde estás tú? En Asturias, en Oviedo. En Oviedo, ok, en Oviedo. Quiero que vengas a Efesios 2, versículo 6, porque creo que no me has dicho la verdad. Sospecho que no me has dicho la verdad. Efesios 2, 6. Vale. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Rubén, ¿dónde estás sentado? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y qué angustia hay en ese lugar? No hay angustia. No hay angustia. ¿Qué hacen los ángeles en ese lugar? Sino alabar día y noche, santo, santo, santo es el Señor. No deje ninguno de ustedes que sus ojos los engañen, que sus oídos les engañen, que las noticias les engañen. Es el mayor desastre económico desde la Gran Depresión del 1829. Ay, yo escucho eso, amigos, y digo, ¡aleluya! Es el tiempo de angustia para aquellos que no tienen a Dios. El tiempo de regocijo para nosotros. Mi recomendación es desconfiar de cualquier énfasis de miedo asociado al Evangelio. Cualquier énfasis de miedo asociado al Evangelio no viene del Espíritu del Señor. El mismo Espíritu que no te ha dado el Espíritu de miedo. Regocijémonos en estos momentos. Aprendamos a dar gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Ok? Yo oficialmente ya me he disculpado con toda la comunidad sudamericana, centroamericana.
de descendencia o de influencia española. Yo soy del País Vasco, de Guipúzcoa, y oficialmente en la serie Con Dios en el Fuego, que os recomiendo escuchar, me disculpé por toda la nación española. En nombre de toda la nación española me disculpé con todo sudamericano y centroamericano. Y allá donde estén, mexicanos, etc. Porque les dije, lo siento, porque si ustedes son quejosos y quejones, lo son por nosotros, porque nosotros españoles somos muy quejosos y muy quejones. Porque no hemos aprendido a dar las gracias y a vivir por fe. Seguimos agarrados a las circunstancias. Y las circunstancias, es cierto, se van a poner peor. Pero para mí todo son buenas noticias. Porque es un día más cerca de ese día perfecto del Señor.